impactos se convierten en patrones, estrategias, personajes que nuestro ego fabricó para sobrevivir de esas heridas y rechazos que hemos recibido en el curso del tiempo. Sí, sí, estos bullying que nos hicieron cuando éramos más pequeños, eh, todas esas trampas, todos esos rechazos, las traiciones, todo eso nos han impactado. Hemos recibido muchos golpes. Y quiero aclararte algo esta noche. Usted no nació así. Te fabricaste así. Y es muy diferente. Y crees que eres tú, esa personalidad surgida de esos impactos, pero no es lo que Dios fabricó. Entonces, Dios tiene que hacer algo ahora. Una cirugía para quitar lo que no es y purificar y fortalecer lo que es. Y como toda intervención quirúrgica, trae dolor. Porque Dios quitará este agente que ha sido adherido en nuestro ser, esta falsa identidad, esta protección, como un rol que nos acompaña. Una intervención quirúrgica contra nuestro yo. Esto es muy fuerte lo que está haciendo Dios. De repente vemos que en este proceso, en esta intervención, que Dios hasta es nuestro enemigo. Porque pensamos que nada nos va bien. Un matrimonio golpeado, una economía abajo, una salud quebrantada. Pero lo que Dios está haciendo en esa intervención está hacia nuestro viejo hombre. Para que este que se llama, como Pablo lo llama, cuerpo del pecado, porque esto es lo que somos, un cuerpo de pecado, sea destruido, no mejorado. Ponga atención, destruido. Aún este carácter tóxico, este carácter ácido, este carácter que siempre se ofende muy fácil y responde para una defensa. Por esto, cuando profundizamos el dicho de Jesús, conocer la verdad y la verdad te hará libre. Esto, hermano mío, no significa otra cosa que entrar en este proceso quirúrgico, o sea, destruir a través de la verdad toda esta falsa identidad del hombre viejo que el ego carnal levantó y se fabricó para protegerse. Este proceso quirúrgico va a desintegrar estas falsas ilusiones que hemos creado desde la adolescencia, esas etiquetas, esos epónimos y esos miedos que impiden nuestro despliegue hacia la vida abundante. La vida espiritual, hermanos míos, es vida abundante. Pero si uno ve de los compañeros y hermanos por ahí por allá, es verdad que no se ve tanto eso. Y si ve más años los hermanos, los ve más cansados en vez de más profundamente gozosos. Los ve más cansados, más desilusionados. ¿Qué está pasando entonces? La vida cobra sentido. Es algo que no se predica en estos lugares que se llaman púlpitos. Sobre no eliminar el sufrimiento, sino integrarlo dentro de un marco más amplio del significado, como una consecuencia de una obra divina sobre nosotros y como una comprensión del proceso quirúrgico de Dios. Aquí, como hombre viejo, la identidad está construida por el mismo constructor del ego, la carne, con roles, expectativas y sobre todo exigencias, pero no por autenticidad. O sea, en realidad, Dios lo que quiere es que seamos verdaderos, seamos auténticos. Y
Y fuera de esas máscaras y estas etiquetas que cada uno está presente y presenta para mostrarse o un buen cristiano o un buen pastor o lo que sea. Pero en el fondo hay vacíos. Y por esto señalamos con tanta facilidad la paja del prójimo, pero es imposible sacar realmente la viga de nuestro ojo. Entonces, esa situación que estamos hablando nos conduce a una explosión interna que no es repentina, pero es acumulativa, de una forma de autoprotección que nos ahuyenda del proceso de nuestra liberación. Liberación en todo sentido. No solamente de los complejos y las heridas, sino de estas protecciones y etiquetas que hemos construido nosotros mismos. Entonces, en este sentido, la intervención divina es tan necesaria ante este personaje autoprotector que nuestro ego ha creado, afirmando que el proceso es peligroso porque contiene dolor. Y cuando hay dolor, es como cuando uno le pellizca, se jala. Cuando se acerca a una inyección, se jala, ¿cierto? Hay algo natural de huir el dolor. Entonces, aparece el sufrimiento. Como el que sucedió a Israel en sus 40 años al desierto. Pero, ¿por qué tenemos que pasar por un sufrimiento? ¿Es normal? ¿Es algo que debe suceder? Porque la mayoría de la gente queremos huir de este. Porque la mente no quiere el sufrimiento. Deuteronomio capítulo 8 dice, te acordarás por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto. O sea, el que condujo al desierto, al sufrimiento, porque dice más adelante, para humillarte y para probarte, o sea, lo hizo el Señor te llevó al sufrimiento para humillarte, para probarte, y dice, a fin de saber lo que había en tu corazón. No, él sabía lo que hay en el corazón. Lo que él quiere saber es que tú lo sabes, que tú lo veas. De ahí va a comenzar algo. Esta humillación era el sufrimiento de Israel para que pueda ver la etiqueta, la máscara que mantenía arraigada en su mente. Hermano mío, no se cura lo que tú niegas a mirar. Anótalo eso. Tú no te vas a curar si tú no sabes cuál es tu problema. Yo voy a decir, este es mi problema. Hay algunos que el facilismo es su problema. Hay otros que la pereza es su problema. Hay otros que realmente su comodidad es el problema. La hipocresía. Hay otros que huyen la verdad y la confrontación. Ese es su problema. Hay creyentes tóxicos. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que tú encuentras un hermano después de años y tú los ves no como tú los has dejado, sino peor como tú los has dejado? Y uno dice, ¿por qué será eso? Porque simplemente sus heridas no han sido sanadas. No por falta de herramientas espirituales que el cristianismo no ofrece, claro que sí, sino porque no quieren saber lo que hay en sus corazones, por no soportar el dolor del proceso, porque en el proceso hay un dolor. Y la gente huye este dolor. Huimos de detectar el problema y entrar en este quirófano espiritual. Por eso nos mantenemos en el lugar del padecimiento por muchos años. Y por ende también no ocurre la sanación. Hay algo que tienes que entender. No todo lo que te hace sufrir está mal. Y no todo lo que se siente bien viene de Dios. Hay un error silencioso en esta generación
cree que la felicidad es la meta cuando en realidad es el resultado. Hay una generación que ha confundido que la felicidad está en evitar el sufrimiento, cuando en realidad el sufrimiento es la puerta más entendida del propósito. En el desierto, hermanos míos, Israel tenía atrás ¿qué? ¿Qué tenía atrás Israel? Protección, comodidad, comida, pero también esclavitud. ¿Y delante qué tenía Israel? Tenía la libertad, tenía el propósito y tenía la plenitud. Pero ellos tenían que traspasar el sufrimiento del desierto para detectar el problema y entrar el proceso de la sanación. Quiero traerles un ejemplo que poco se habla sobre Jonás. ¿Recuerdan Jonás? Jonás. Vino palabra del Señor a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Oh, oh. ¿Oyen eso? Qué lindo, Jonás. ¿Y cuándo de nosotros Dios nos ha dado palabra y nosotros hemos huido de participar en lo que nos manda el Señor? Por causa de que no queremos pasar el dolor, no queremos el proceso. Entonces dice una palabra muy importante. Jehová tenía preparado, él lo preparó como preparó a Israel el desierto, humillándolos y probándolos. Ahora dice que preparó, porque así lo hace Jehová siempre, un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, igual como Jesucristo. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Pueden imaginar un poquito el olor, la oscuridad? No es como unos cómics muestran a Jonás con una lamparita ahí y no, espérense. 3 días estaba en plena oscuridad, bajo un mar, no sabía nada. Mírame, deja un poquito los minutos y las horas que pasan. Yo 1 hora me desesperaría, imagínate 3 días. Jonás sufrió la consecuencia de su huida. Preferiría estar quieto en su ciudad, un poco dormilón también, dice la palabra, en vez de ir a cumplir el propósito de Dios. Él no quería prepararse. Estamos aquí, iglesia. Entonces Jonás, en el siguiente capítulo, me gustó mucho, porque me quedé con los ojos abiertos cuando estaba leyendo este verso, una impresionante declaración dentro del vientre de la ballena. Oigan qué dijo, escuchen por favor. Los que siguen vanidades ilusorias, tu misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré ahora lo que yo te prometo. Dios mío. Dios mío. ¿Qué está diciendo Jonás? Dentro del vientre, el momento oscuro, ya este sufrimiento le ha hecho ver cosas que él no veía. Jonás en el sufrimiento se recapacita, reconociendo que la mente humana está tras las vanidades ilusorias y entra en un compromiso renovando aquella mente que huyó anteriormente, diciendo, pagaré lo que prometí. Todo se resume, ¿busco sentido o busco quedar en mis sedimentos? Esta noche, el Espíritu pregunta. El sentido da placer y no la conformidad en sí. Dios está planteando una verdad profunda que atraviesa nuestra espiritualidad y la experiencia humana, el gozo y la paz,
hermano mío, no nace evitando el dolor, sino transfigurándonos dentro de su propósito. Y la noticia es que Dios nos va a conducir a esta situación, evento llamado desierto, llamándolo pez, llamándolo como usted quiere en su condición, para que entonces usted pueda recapacitar a través del dolor y entender lo que Dios le está diciendo. Este es el desarrollo de la arquitectura de nuestra alma, ser integrados a sus propósitos. Dios nos ha creado, somos hechura suya, para que nosotros caminamos en sus propósitos. Nos desarrollamos en plenitud por ser diseñados para sus propósitos. Entonces, el sufrimiento, diríamos que es una materia prima del verdadero sentido y recapacitándonos. Por esto, cuando hay un sufrimiento, hay una buena reacción profunda. El ser humano está motivado principalmente por el sentido de los planes. Si no hay planes, no tiene sentido. En términos espirituales, el sufrimiento es una debilidad, es una humillación. Entonces, el propósito es el orden revelado. El sentido es la reconciliación entre el sufrimiento y el propósito. Porque el sufrimiento como que para nuestros planes, los corta y nos da los propósitos de él. Por esto, eliminar el sufrimiento no salva el alma. Interpretarlo correctamente sí. Salmos 34 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Cómo? Muchas son las aflicciones del justo. No me parece justo. Sería más apropiado ser muchas son las aflicciones del impío. ¿Cierto? Pero dice que muchas son las aflicciones del justo. Cuando el ser humano evita el conflicto interno, busca solo estar en un área de confort. Entonces, esto eleva una anestesia de sus reales necesidades espirituales, que ¿cuáles son? Cumplir propósitos. Esa es tu necesidad espiritual. Para esto tú vives. Para esto tú fuiste creado. No hay otra cosa si no estás muerto. No hay otra cosa. La felicidad buscada, porque si no es así, todos van a terminar pagando un precio alto que se llama vacío existencial. La felicidad buscada como fin, este es el problema, se convierte en ídolo. Y todo ídolo termina exigiendo más de lo que puede dar. Piensa lo que estoy diciendo, lo voy a repetir porque es importante. Ya no suena, ¿está bien? Ya no suena. La búsqueda de la felicidad como fin siempre se va a convertir en un ídolo. Y todo ídolo termina exigiendo más de lo que puede dar. Entonces, la búsqueda de la felicidad en el término humano siempre se va a convertir en una esclavitud por la cual perdió su esencia. Vamos aquí, iglesia. Sin embargo, la escritura no presenta la felicidad como meta, sino como resultado. Somos hechura suya, creados para buenas obras, dice Pablo en Efesios capítulo 2, verso 10. Una vez que tú eres hechura, o sea, preparado, pasado por el fuego, el taller, la quirugía, todas esas cosas, ya tú no buscas buenas obras. Ya están presentadas para que tú las experimentas. Aquí hay una clave espiritual. No vivimos buscando felicidad. Ya la hemos encontrado viviendo en sus obras como hechura suya. Las obras que Dios preparó de antemano no son solo acciones externas. Hacer esto, aquello, no. Dice la palabra que
son su vestimenta en Apocalipsis. Esto entiende que son estructuras espirituales donde el alma se alinea con el diseño eterno. Estamos caminando en esas buenas obras a través de nuestro ministerio. Y en ese alineamiento ocurre algo poderoso. Oye, por favor, nuestra identidad es una presencia. Entonces ocurre lo que el salmista escribió en 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En la Biblia el sufrimiento no es accidental. Se entiende como parte del proceso de una rectificación y una retribución de nuestra alma. Dice Pablo en Hebreos 12:11, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien que dolorosa. ¿Oyeron eso? La disciplina es dolorosa. Pero cuando estamos confrontando con la disciplina y hay dolor, la gente huye, se van. Abandonan iglesias después de mucho tiempo, diciendo que era donde estaban alimentados. Dice ahora algo grandioso, yo quiero impartirlo con conciencia. Sin embargo, oyen, después de recibir esta disciplina dolorosa, o sea, pasar por ese sufrimiento, pasar por este quirófano espiritual, dice, produce una cosecha de paz para quienes han sido entrenados por ella. Qué tremendo eso. No es para todos, como te estaba diciendo. Entonces el dolor suele manifestarse cuando hay fragmentación interna y una desconexión con el propósito divino. Y eso tenemos que ya entenderlo profundamente, porque conoces el testimonio de esta verdad. 3 días en plena oscuridad antes de ser liberado del vientre de la ballena. Job. ¡Wow! El sufrimiento de Job. Pero estaba bien, tranquilo, era amigo de Dios, caminaba con Dios, estaba justo, no, pero pasó de un sufrimiento. Pero hubo algo muy determinante de esa prueba. Dice el mismo Job, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Y hay una diferencia entre de oídas y mis ojos te ven. Hay una transfiguración, hay una transformación. Hay un deleite por lo cual ya estás totalmente protegido y tú sabes qué está pasando en tu vida. Entonces, hermanos míos, el sufrimiento es señal de que algo en el alma necesita ser ordenado para ser liberado y encontrar el sentido de nuestra vida. No podemos caminar sin sentido. Entonces, la producción y cosecha de paz que leemos en Hebreos 12:11 es nuestra felicidad como un efecto colateral del alineamiento, quienes han sido entrenados por ella por medio del sufrimiento. Eso es lo que dice la palabra. Entonces todo hombre de fe acepta el proceso de transformación y deja de huir de esta integración que Dios está llamando. ¿Qué yo dije? Integración. De esa integración nace nuestro sentido más profundo de reposar nuestros propósitos. Y esto, hermanos míos, nos conecta en términos más profundos con la identidad que nos conecta con su presencia, que yo hablé ahorita, con el propósito que se revela, y la felicidad ya no se persigue, sino se manifiesta. Cuando el ser humano vive desconectado de esto, vive en la superficie. ¿Estamos aquí, iglesia? Sí, en la superficie. La mayoría vivimos en la superficie. Pero el Señor llamó a Ezequiel, recuerden, camina. El agua está hasta el tobillo, hasta la rodilla. Sigue, que te va a enseñar más cosas. Verás más cosas mientras más fondo tú vas. Esta es la geografía espiritual de esta noche.
Y de ahí entonces el dolor encuentra sentido. Porque mira qué pasa. Yo no te puedo decir de a ti, aguanta el dolor. Entonces ya estoy aguantando 3 años. Sí, para que algo no está cooperando correctamente. Pero estoy 5 años, sí. Israel estaba 40. Algo no estás cooperando. Algo tú tienes que darte más importancia. Tienes que saber que el dolor lo que hace es entrar y decirte, ya se acabó lo que tú planeabas para ti mismo, para tu vida. Ahora soy yo. Yo te levanto. Sí, es duro, pero Dios sabe cómo lo va a hacer. Te va a llevar en cualquier lugar para romperte, romper tu orgullo, romper lo que no sirve y hacerte preparado para estas obras grandes. Hermanos míos, hay que levantarnos de verdad. El ministerio ahora necesita esta transición, necesita esta comprensión, no aislada, no en parte, sino completa. Que podemos hablar el mismo idioma, no solamente en la superficie vocal, sino desde el corazón. Ya la lucha, nuestra lucha ahora encuentra dirección. Quiero darle un testimonio rápido. Que yo dije la lucha. Ahora tú estás luchando, pero ahora en dirección. Un amigo se estaba ahogando. La corriente lo estaba llevando al mar adentro. Y él no podría luchar. Estaba mirándome a mí. Claro, yo no podría entrar en las aguas porque la corriente era muy fuerte y también a mí me podría arrasar. Cuando yo comencé a gritarle, le dije, a la derecha. Él no me estaba oyendo. El agua, estaba diciendo ahorita, Gregorio, ya me abandoné, ya yo me dejé. Ya yo sabía que me llegó, pero tú me dijiste, obedéceme, dobla a la derecha. Y nada más yo hice esa dirección y yo toqué tierra y me salvé. Esto es importante que lo podemos comprender. Porque, oye, por favor, algunas veces esta roca está exactamente a nuestro lado y no queremos hacer este movimiento voluntario para ser salvos de eso. No dejen que la corriente los lleve a ahogarse, porque la roca está exactamente en sus pies para que usted se levante. Entonces nuestra vida encuentra coherencia. Lamentablemente, la generación actual está atrapada en una ilusión, cree que evitando el dolor encontrará la plenitud. Por esto huye. Pero la verdad espiritual es otra. Hijo mío, no desprecies el sufrimiento del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina los que ama, como, a mí me gusta la palabra, como corrige un padre a su hijo querido. Y todos aquí hemos tenido un padre que nos ha corregido. Y sabemos que la más fuerte corrección era siempre lleno de amor y de protección. El alma, hermano mío, no se sana evitando el fuego, sino atravesándolo. El oro no se limpia fuera del fuego, se limpia en el fuego. El sufrimiento deja de ser enemigo. Dios quiere darte dirección por medio del camino del sufrimiento del fuego. Sí, tú vas a pasar. Mírame, ¿hay alguien que no ha pasado aquí de sufrimiento? ¿Hay alguien que no ha pasado sufrimiento en su vida? Entonces, la intervención quirúrgica de la mano de Dios dice, mira qué dice, después que hayáis sufrido, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Qué dice? Después que habéis sufrido.
Él no dice que nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer, nos va a establecer sin sufrimiento. Dice después, lo peligroso aquí no es el dolor, es interpretarlo mal. ¿Qué hay antes del perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá? Hayáis sufrido un poco de tiempo. Si interpretas el sufrimiento como abandono, retrocedes. Pero si lo interpretas como proceso, evolucionas espiritualmente. Perfección, afirmación, fortaleza y establecimiento. Está perfecto esto. Eso está bien. Error común en esta etapa, querer salir rápido. ¿Recuerdan la vieja escuela? Te reprendo, diablo. Job tenía que hacerlo esto. Me tenía que tener disciplina a mí. Decir, mírame, ven acá, Job, ¿y por qué tú no reprendes? ¿Y cómo va a reprender algo que Dios permitió? ¿Cómo podemos reprender algo que Dios dice que nos llevó allá? Para limpiarnos. Él nos llevó al quirófano. En el quirófano hay sufrimiento, hay dolor. Pero el alma no madura por velocidad, sino por procesamiento profundo. Por eso estoy diciendo que Job fue sufrido y alcanzó grandes niveles de bendición y de comprensión. Muchos creyentes dicen, no entiendo lo que me pasa. Yo no conozco mi propósito. Aquí hay un síntoma. El hombre interior, sus emociones, sus memorias principalmente, y sus heridas están todavía fragmentadas. El árbol de tu alma está incompleto. Por eso hay personas que repiten su dolor, que repiten la prueba, porque todavía no quieren aclarar estas emociones, memorias y heridas delante del Señor y siguen fragmentadas en vez de ser sanadas por la quirugía. Aquí ocurre el misterio que personalmente lo he experimentado una y otra vez. El dolor y el sufrimiento de una disciplina, sea emocional, sea económica o de salud también, comienza a alinearse con el propósito. O sea, te hace salir de tus errores y tus máscaras. Escucha eso con claridad espiritual. El dolor no es una caída, como nos han hecho creer. Es un llamado hacia arriba, es un proceso de ascenso, porque el alma no asciende por placer, asciende por necesidad del propósito. Y el sufrimiento te va a llevar, mira, esto no se predica, esto lo hemos rompido. Pero Jesús, el apóstol Pablo, dijo que yo vine a predicar a Cristo y a este crucificado. Dice que yo vine con debilidad y situación de enfermedad. O sea, de debilitamiento, de sufrimiento. Hermano, ya yo estoy terminando. Oye esto. Dios permite presión para romper lo que en realidad no eres, lo que Él no fabricó. El fuego va a confrontar tu ego, principalmente tus falsas identidades, que fácilmente tú levantas, porque tú crees que hasta cualquier éxito te da una identidad. No, hermano, mírame. Ni el éxito, ni el pastorado, ni ser creyente, ni ser profesional es una identidad. Tu identidad es solamente Cristo. Esas son seguridades ilusorias. Sí, doctora, tú sabes que es así. Aquí entiende algo profundo. Estás, este también es un microtaller del Señor. Estás siendo formado. Tú tienes que ser formado. Y aquí viene el momento donde todo cambia. No cuando desaparece el dolor, sino cuando cambia tu interpretación del dolor. No cuando tú huyes el dolor, sino cuando tú ves qué te está diciendo el Señor, porque te muestra dónde tú padeces. Entras en la dimensión que en hebreo se llama binah, hemos hablado muchas veces, se llama discernimiento, entendimiento. El punto de quiebre es cuando el alma entiende
entonces tendremos una conciencia. Y eso es muy, muy fortalecedor. El alma comienza a comprender. Esto no es el final, sino el inicio. Ese sufrimiento me está mostrando entonces el propósito. Me dice, ¿de qué sufro? ¿Qué me duele? Y esta es la área de mi propósito. Oigan esto. Tremendo eso. Y luego viene la revelación. No solo entiendes, ahora comienzas a ver. De oídas. Te había oído, pero mis ojos te ven. Es bueno ver. Ves que cada proceso de humillación tenía una intención específica sobre tu carácter y personaje construido por tu ego, esta autoprotección, y te desviaba de la libertad que produce la verdad sobre ti. Dios no está interesado en hacerte feliz primero, está interesado en hacerte verdadero. Es el que falta de muchos creyentes, ser verdaderos. Ser verdaderos. Porque cuando tú eres verdadero, hermano mío, tu vida deja de ser una reacción y se convierte en un diseño perfecto. Yo soy un diseño perfecto. Tú eres un diseño perfecto. Sí, hermano. Tantos años, Dios te ha cuidado. Uno dice, ¿dónde está el encuentro? El encuentro es que tú estás aquí, todavía, tratando de oírle. Y esto es porque Dios te está hablando. Cierre de esta noche. La columna del sufrimiento es la bendita columna del juicio. ¿Es necesario el juicio? Dice la palabra que es necesario que el juicio pase primero por la iglesia. La columna del juicio es la etapa de ruptura de tu diseño versus diseño de Dios. Esta no es una etapa opcional, es inevitable. Entiéndelo. Es cuando dejas de cooperar con tu versión superficial. Sí, yo soy creyente, yo creo, aleluya. Dejas de ser aleluya. Y ahora simplemente tienes identidad que es funcional con su presencia. Me dirás, tengo 3, 4, 5 años en esa situación. Tranquilo. Todo lo que sea necesario es para que tú tengas una identidad que sea afirmada, establecida en la verdad, no en tus emociones. No es rechazo, hermano mío, es una precisión divina. Aquí están tus profundidades, tus emociones, tus memorias y tus heridas para que sean todas y cada una sanadas. Y aquí, si esto no sana, hermano mío, te tengo una mala noticia. Repites ciclos como Israel en el desierto. Aquí ocurre entonces el milagro. Aquí el alma despierta. Aquí dices, nada fue en vano. El dolor, la pérdida, la espera, todo empieza a tener sentido. Te alineas, te integras. Las frustraciones ya dejan de sabotear tu destino. Y llegas aquí a la frase más potente. No como una palabra así, no, una convicción llena de entrega. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque sabes, antes tú no querías tanto la voluntad de Dios, porque siempre la veías como medio estrechita, medio que atentaba contra tu comodidad. Pero ahora Jesús nos dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí, hermano mío, muere el ego. Y cuando muere tu ego, va a nacer tu propósito. Ya tus emociones y tus heridas no dominan tu propósito. Ya no tienes máscaras. Ya no tienes un personaje. Ya no reaccionas. Eres un sanado. ¿Sabes quién tú eres? No necesitas defensas, roles ni máscaras. Estás disciplinado en todo. Aquí ocurre el resultado de todo el proceso. Alcanzas esta bendita integración
de su presencia. Eso no es para todos, es para los que atraviesan todo el proceso con todo su dolor. Dios no te abandona en ese proceso. Él está removiendo todo lo que es simple ruido religioso en tu vida. Ya no estás sobreviviendo, hermano mío. Estás siendo sostenido por su mano. Es distinto sobrevivir, porque el sobreviviente es la propia mano. Es la mano del hombre. Es el brazo de la carne. Ahora estás sostenido por su mano. Y cuando dejes de oír como Jonás, entenderás, hermano mío, que todo, cuando tú dejes de oír como Jonás, entenderás que todo te está llevando hacia quien realmente tú eres. Y eso es lo que falta a la gente. Saber realmente quiénes son. Por esto, Pablo deliberadamente dijo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. No me interesa vivir yo porque en mí no hay nada que me podría agradar. Cristo vive en mí. Tu sufrimiento, tu negación se va a convertirse en felicidad, en gozo, paz y justicia. Padre, gracias esta noche por esta palabra. Gracias porque tú estás llevándonos en una corrección bendita. Dejar de ser superficiales y entrar en las profundidades por las cuales realmente como adultos no seguiremos bebiendo leche, sino que cada uno va a tomar la posición correspondiente alimentado de ti, Señor, alimentado de tus manos. Ya no somos sobrevivientes. Ya no somos sobrevivientes. Esto es algo muy importante que lo podemos comprender. Ya no vivimos por nuestras manos. Eres tú que nos guía. Eres tú, Señor, que nos has conducido en este desierto, en este sufrimiento. Sí, este sufrimiento, Señor. Quien sea ese sufrimiento, tú nos has llevado para interrumpir los viles planes que tenemos nosotros sobre nosotros y entrar como hechura suya en lo sublime y en lo más alto que son tus obras. Estas obras que nos dan reposo, gozo y felicidad. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Provee todo para esta conferencia del mayo, Señor. Prepara corazones y prepara a todos aquellos que van a estar en este lugar para recibir, Señor, esa transición espiritual para esos tiempos difíciles que están acercando. Porque es una transición que necesitamos participar para ser preparados. Una transición para preparación. Perdonen quien les hizo daño. Perdonen a sus hermanos. Perdonen quien nos habló mal. Quien nos condenó, que nos maldijo, que nos persiguió, que nos abandonó. Perdónelos, por favor, a todos. Porque así también Dios nos ha perdonado de tantos errores y fallas que hemos tenido en este curso de la vida. En el nombre de Jesús, Padre Santo, Padre bueno, gracias por tu enseñanza, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos disciplinas con tanto amor como el Padre disciplina a su Hijo. O sea, somos tus hijos, Señor. Somos tus hijos, Señor, aunque muchas veces te vemos como enemigo en el desierto, y creemos que hay un abandono, pero no hay abandono. Tú quitas los viles planes propios que hemos construido de un ser egoísta, tan temporales, tan pequeñitos, para darnos lo grande, lo sublime, que es tu plan. Dios lo bendiga, buen fin de semana. El próximo viernes no tenemos
que